los tres libros llevan una correlación. Hasta ahorita he tenido la oportunidad de leer el del Reino de las Moscas y pues voy a la mitad del de Música para Perros. Creo que esta trama que presenta detrás de la vida de los personajes me parece muy interesante, ¿no? Y con lo que comentaba hace un momento de a lo mejor motivos para publicar, pues en lo personal a lo mejor pueda tomarlo como un punto de vista. Yo creo que hay cosas interesantes que a veces uno no se puede imaginar cuando no está uno en el contexto, ¿no? Y al menos en esta parte, estos libros te plantean la vida de unas personas o de las personas más allá de lo que usted dice, ¿no? Del bien y el mal. A veces para nosotros es fácil hablar y decir, no, pues es que son narcotraficantes, o sea, matan, roban. Pero por ejemplo a mí me llama la atención con el libro que estoy leyendo, que es Música para Perros, el joven como la soledad lo empieza a orillar hacia su patrón, pues. Y la abuela trata de inculcarlo hacia el bien, ¿no? Pero lamentablemente el muchacho se va dando cuenta que la abuela no va a estar con él por mucho tiempo. Creo que esta parte me parece muy interesante, ¿no? Ojalá y pudiera tomarlo en cuenta. A mí sí, en lo personal me gustaría leer sus obras que está publicando y que igual nos pudiera platicar un poquito también de No incluye baterías. Es un libro que vi hace un momento, igual tuve la oportunidad de adquirirlo y ya tengo ansias de leerlo, ¿no? Entonces, y me parece que el tema central también en este libro es precisamente Ciudad Juárez, por lo que pude leer un poco de la sinopsis del libro, y pues ojalá y tengamos la oportunidad de seguir leyendo más de Alejandro, ¿no? Eso sería todo. Gracias, maestro. Muchas gracias. No incluye baterías, es un libro que escribí, es una serie de ensayos que fui escribiendo desde la llegada de Calderón al poder, más o menos un poquito adelante, desde que anuncia la guerra contra el narcotráfico en 2007, la anuncia en realidad en 2006, pero la empieza a llevar a cabo en 2007. Atrapa un periodo hasta más o menos 2010 aproximadamente. Son ensayos que Rafael Pérez Gay los escogió y tuvieron su curaduría, pues humano, él los escogió y los organizó como están organizados. ¿Qué es ese libro? Pues es pues es mi manera de llorar en público por lo que estaba pasando en Ciudad Juárez. Los textos, uno después del otro, pues son textos muy dolidos, que yo sigo pensando que lo que estos pueblos necesitan no son soldados, sino es un poquito de cariño real del Estado mexicano. Creo que esos pueblos no requerían balazos, ni requerían entrar con ametralladoras, porque eso iba a despertar lo que ya sabemos, es darle una patada al avispero y ahí está la consecuencia. Y todo eso es una crónica larga de un periodo en el que pues para mí fue muy amargo, porque además yo estaba fuera de Ciudad Juárez, estaba lejos y mi familia estaba en Ciudad Juárez, y hablar con mi mamá era una cosa terrible para mí, siendo yo subdirector del Universal. Pues era muy frustrante estar en la Ciudad de México mientras que mi mamá enfrentaba sola allá, pues con sus hijos, pues, pero una situación de violencia que iba escalando a más, y que, como sabemos, pues arrojó una cantidad de muertos impresionante. Se calcula que nada más con Calderón en Ciudad Juárez habrían muerto aproximadamente unas 20,000 personas. Yo les diría a ustedes, pongan ustedes a cada una de esas personas haciendo una línea, y es una línea larga que atraviesa muy probablemente Oaxaca, la ciudad de Oaxaca completa, ¿no? Y son muchos muertos. Ahora a eso súmenle ustedes la situación de violencia que se dio en torno a cada uno de esos muertos, que son la cantidad de balazos que se escucharon, la cantidad de patrullas que pasaron, la cantidad de niños que vieron, la cantidad de mujeres, la cantidad de esto, la cantidad, uno tras otro. Imaginen ustedes lo que sucedió, lo que fue vivir adentro de una ciudad que además en algún momento esta guerra tuvo toque de queda, ¿no? Que a las 8 de la noche se tenía que desactivar una ciudad de 1,5 millones de habitantes que había disfrutado de su vida nocturna, que tenía una vida nocturna muy particular durante 200 años, y que ahora tenía que renunciar a todas sus costumbres e irse a la cama
a las 8 y aún así no estar seguro de que podrías amanecer al día siguiente. Fue una experiencia muy traumática. Ese libro es eso, es toda la serie de ensayos que yo fui escribiendo en esos años, la cantidad de textos, muchas gracias, la cantidad de textos que pude hacer, todos con mucha indignación por lo que estaba pasando. Pues defendí mi punto de vista y pues al final lo que sabemos es que hubo 100,000 muertos en el país por una estrategia equivocada, irresponsable. Ese es no incluye baterías. ¿Alguien más? Adelante, maestra, por favor. Buenos días a todos. Bueno, finalmente yo solamente quiero participar porque, para empezar, voy a ser muy honesta. Si no hubiese tenido oportunidad de entrar al programa, no hubiera elegido leer un libro de este tipo. Normalmente los libros sangrientos como que no son de mi agrado, como ver una película así. Y cuando fui leyendo su novela, Corazón de Kalashnikov, me hice preguntas, ¿por qué el nombre, no? Y bueno, aprendí, no sabía nada de armas y tuve que indagar y me encuentro por qué lleva ese nombre. Me hice muchísimas preguntas, al final me impresionó que todos murieron, ¿no? Digo, ¿por qué el autor mató a todos y no hubo nadie? Y siempre me fui haciendo preguntas y dándome muchas respuestas. Me llamó mucho la atención a Amado, dentro de la historia, Amado Rodríguez, un hombre que entiendo nace en este ámbito violento, no aprende otra cosa más que eso, encuentra y la vida le da una oportunidad de ser un hombre distinto, adoptar otra identidad y creer ser lo que no era. Y al final, en la misma vida, lo conduce, parece ser, nuevamente a caer en el mismo ámbito de violencia y perderse como ser humano, ¿no? Pero al final, la historia ya no plantea qué pasa con él, qué es de él. Aquí sería la interrogante que me hago es, ¿hay una esperanza para el ser humano que crece en ese ámbito de violencia? ¿O el único camino que queda es el exterminio de unos contra otros, ¿no? Ciertamente, cuando yo veo el asunto de toda la historia, todo lo que va ocurriendo, a mí me costó mucho trabajo ver lo que usted plantea, el asunto de historias de amor, porque es tanta la violencia que lo único que prevalece en él es como tal la violencia, y el amor queda muy en un segundo o en tercer término, lo cual no quiere decir que no sea increíble, como usted lo dice, ¿no? Entender cómo en un contexto tan violento como ese, aún se siga dando esas muestras de amor, esas muestras de entrega a un prójimo sin conocer lo que le tienda la mano al otro, que haya un pequeño índice de confianza, que a veces no lo tenemos ni en un contexto como este, ¿no? La confianza, la relación que debe de existir como ser humano entre uno y el otro, que es sumamente básico para nuestra vida, cómo la vamos perdiendo cada día. Y muchas de esas interrogantes de la vida cotidiana me fui haciendo a la medida que fui leyendo su libro e ir pensando en todo esto. Y me queda claro que siempre va a existir esa esperanza, ¿no? Y el soñar de que otro mundo mejor puede ser posible. Esa parte me queda en su libro. Finalmente me costó entenderlo, me costó leerlo, pero al final de cuentas podemos ver a Ciudad Juárez a partir de historias como la suya, como un lugar donde se entremezclan todo lo que tiene que ver con estas necesidades humanas. Y digo, finalmente acá viene otra de las interrogantes que yo hice, ¿no? Muchas veces vemos, usted mencionaba el bien y el mal, y el bien podemos
concretarlo con el asunto de personas comunes y corrientes y el mal con los narcotraficantes y todo lo demás. Y cuando escuchamos como hoy en día 42 o 43 muertes que se dieron a partir de enfrentamientos armados, hay una parte que dice, lo justifica, y bueno, eran narcotraficantes, y pareciera ser que no son seres humanos. Cuando leemos historias como esta, caemos en cuenta que independientemente del lugar donde esté cada uno, somos seres humanos. Y hay la necesidad de seguir siendo eso, humanizándonos. Gracias, y gracias por estar aquí. Gracias, maestra. Muchas gracias. Me quedo sin pregunta, ¿verdad? Sí, no, muchas gracias, maestra. Gracias. Pues son libros muy rudos, sí son libros muy complicados. Yo no quería hacer otra cosa más que eso. Yo sabía que iban a ser historias muy rudas y había historias que contar. Le voy a decir una cosa, ese amado existió. Después usted se va a acordar que Amado pierde el tatuaje de la espalda. Pues ese Amado, para quien lo haya leído, pues ese escribió, es el papá de mi mejor amigo. Y Amado, pues no la pasa tan bien como este Amado. El otro Amado muere en los años 70, Cri, mi amigo fotógrafo, pierde a su papá teniendo Cri 4 o 5 años en un Ciudad Juárez violento, y pierde la vida. Sí, se trata de cruzar a Estados Unidos y ahí pierde la vida. Y entonces, por eso digo, pues, no había otra cosa que contar más que esa. Aún así, para quien haya terminado de leer Música para Perros, no sé si alguien lo terminó de leer usted, aún así, la última línea del último libro que yo escribí de esto es esperanza. Las últimas 2 o 3 líneas, él termina diciendo, y no hay problema con que lo sepan, pues en realidad estos libros dejan un montón de personajes abiertos, tendidos por ahí, porque un día los voy a tomar, voy a hacer algo con ellos. Esa última es la última línea de ese es, alguien tiene que sembrar estos campos, le dice un viejo sobre el niño. Cuando vea a un niño ahí, alguien tiene que sembrar estos campos. Pues sí hay esperanza, aún en ese contexto. Si no, pues ¿cómo renunciamos? ¿A qué vamos a renunciar a todo? Si no tenemos esperanza en esos contextos, entonces tendríamos que renunciar a todo lo que somos y a todo lo que hemos hecho. Ese es el tema. Buenos días, tengo 2 preguntas para usted. Tuve la oportunidad de leer sus libros Música para Perros y El Reino de las Moscas, y los 2 me llamaron la atención, que inician con un texto bíblico. ¿Por qué iniciarlos de esta manera? ¿Qué es lo que usted pretende que entienda el lector al leer estos textos? Y la segunda pregunta, ¿considera usted que sus textos se engloban dentro de la corriente del realismo mágico? Y si es así, ¿qué significan para usted los perros que aparecen en esas 2 obras? Gracias. Muchas gracias, maestra. De hecho, las tres empiezan con citas de la Biblia. Las 3 son 3 citas, las 3 novelas. Y si recuerdan, o quien tenga por ahí el libro, es una versión de 1909, creo, o una traducción de 1906 de la versión Reina Valera. La versión Reina Valera es una versión que fue traducida originalmente por un tipo llamado Cipriano, un monje católico que tomó textos de aquí y allá y armó una versión, Cipriano de Valera, y la otra, Reina, es otro traductor que agrega esa versión, y es la versión que conocemos como Reina Valera, que es una versión revisada por 2 eruditos que tomaron textos sobre todo del latín,
algo del arameo, porque no estaban escritos en hebreo, y los primeros capítulos de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco, los tomó de la Torá judía. Entonces es una traducción que se acerca mucho, pero es fundamentalmente una traducción protestante. Es una traducción de mi religión. Las novelas en sí, ninguna de esas novelas tiene un sabor religioso, ninguna sabe, aunque traen una presencia muy marcada de un hálito, un aliento religioso. Son novelas escritas como es el norte es muy protestante, el norte es muy distinto, tiene otras ideas, pues digo, no está completamente al 100% casado con la Virgen, porque la población no la ves en todas partes, porque la población ha tenido una relación de ida y vuelta con el sur de Estados Unidos, y el sur de Estados Unidos es protestante, y ahora también es muy católico, porque a diferencia de lo que pensamos en los años 70, que pensamos que a los gringos nos iban a invadir, fue totalmente al revés, nosotros los invadimos a ellos, ¿no? Tú no puedes sobrevivir en Ciudad Juárez sin inglés, tú no puedes sobrevivir sin español, pero en El Paso tú puedes perfectamente sobrevivir sin saber inglés, en El Paso, Texas, y en la mayoría de esos pueblos puedes perfectamente sobrevivir sin saber inglés. Puede ser tu vida, puede ser en ciudadano norteamericano, nada más con el español, sin ningún problema. Y eso es una invasión que hicimos a la inversa. Entonces la idea de esto era sí darle ese carácter, porque pues yo soy un tipo que cree en Dios, yo no tengo ningún empacho en decirlo, y siempre lo he dicho, y ahí está. Y la otra es que son libros protestantes, no reflejan la frontera norte es así, es eso, ¿no? La segunda pregunta que usted me hacía, maestra, eran el inicio, y era... Esa es una... sobre todo por el manejo de los muertos, es recurrente, digamos, la pregunta sobre si me creo, me siento dentro o si tuve influencias para escribir estos libros dentro del realismo mágico. En realidad, pues nosotros somos el realismo mágico, los mexicanos vivimos así, tenemos una gran convivencia con los muertos. Y alguien me comentaba, es también recurrente preguntarme si hay algo de Rulfo en los textos. Pues mire, el primer cuento donde yo escuché a un muerto hablar de un mexicano es un cuento anterior a Rulfo, y a mí me impactó muchísimo. Es un cuento de José López Portillo y Rojas, que se llama Los Fusilados. Una cosa, el abuelo del que fue presidente de México, una cosa extraordinaria de texto. Del tipo el cuento empieza donde lo fusilan. Entonces el tipo se levanta y va y recorre y va y viene, etcétera. Entonces, para mí, pues más bien, pues hay un montón de influencias. Mi influencia es México, y México tiene una gran convivencia con sus muertos. Hay más fiestas sobre muertos y más ideas sobre los muertos que sobre ninguna otra cosa. Y somos muy religiosos, y así es como somos, pues somos muy pegados a fantasmas y a ideas de fantasmas, ¿no? Cuando veo mis novelas y veo todo ese camino por los fantasmas, pues sí, esos somos. Que así es el mexicano. El mexicano siempre está pensando que esa casona tiene fantasmas, porque ¿cuál casona no tiene fantasmas? Ya lo damos por un hecho, ¿no? Y sí hay eso. No me considero ni dentro de ninguna corriente, ni escribí pensando en autores en particular. Hay mucho de lo que eran mis abuelos, mucho que pues son pueblos de Chihuahua llenos de fantasmas. Ahí en esos pueblos crecí, son pueblos viejos
en geografías muy complicadas, casonas que han pasado de familias enteras, han vivido generaciones, 1, 2, 3, 5 generaciones han vivido en unos mismos cuartos, pues obviamente hay muchas ideas con respecto a esos cuartos y esas ideas las fui transmitiendo a los libros. Gracias, maestro. Buenos días. Mi pregunta es, en su ejercicio como periodista, ¿cómo sobrelleva tanta violencia? ¿Cómo despierta y escribe, por ejemplo, en Música para Perros sobre esperanza y bondad humana? Y al mismo tiempo escribe sobre esta reproducción de la brutalidad y desprecio por la humanidad, ¿no? Hablando de, por ejemplo, las noticias actuales en donde te arrancan los ojos, te quitan la piel, como si no fueras una persona, pues, ¿no? Y últimamente de la noticia de estos niños que siendo niños matan a uno más pequeño que ellos, ¿no? Y le hacen lo mismo, de manera brutal y sanguinaria. ¿Cómo en su ejercicio puede sobrellevar estas dos partes? Con mucho trabajo. Pues sí es muy conmovedor. Pues hay muchas ocasiones ni volteo a ver, no veo de verdad, porque si no, pues hay muchas cosas que son muy dolorosas, para cualquiera es muy doloroso. Imagínese usted la madre de ese pobre muchachito, le vaciaron los ojos con los dedos, los otros muchachos, los otros chamacos de 10 años, a otro. Ahora le voy a decir una cosa, ese es el mundo es eso, yo no veo que el mundo haya empeorado, que el mundo esté mejor tampoco. Ese es el mundo es cruel. Hay una gran crueldad en el mundo y hay cosas que no nos podemos explicar y a mí me toca estar en la parte más ruda de ese mundo. Soy periodista y además he sido periodista de policía, que imagínense. Yo me acuerdo mucho que un día, siendo yo reportero, recibimos una llamada, estaba yo en Ciudad Juárez, tendría yo unos 19 años, y me estaban diciendo que en el centro de la ciudad habían matado a un niño. Y entonces, esto lo estoy hablando de hace 25 años, y pues ahí vamos el fotógrafo y yo en un carrito que tenía yo bien chafa, pero nos llevaba a todas partes, ahí vamos. Y llegamos antes que la policía, pues ese es el chiste de ser reportero, ¿no? Llegamos antes de la policía y nunca se me olvida que en la banqueta estaba sentado un chamaquito de unos 6 años, yo creo, sentado en la banqueta, con los ojos perdidos a la nada, así perdido, viendo, vio que nos estacionamos, que nos metimos corriendo, algo le pregunté yo, me metí. Cuando nos metimos, pum, había 2 vecinos ahí y estaba otro chiquito con los ojos abiertos, desangrado, y un picayelo metido en el mero corazón. Y estaba tirado el chamaquito con los ojos abiertos, una lágrima. Pues resulta que la mamá se va a la maquila justamente. La mamá les deja dinero para comprar pan en la mañana y estos se salen y les acompleta para acabala, decimos nosotros, les acabala para comprar un gansito y se compran el gansito y se van a la casa y cuando se lo van a dividir, uno quiere el pedazo más grande que el otro y por una tontería como esa, el más chiquillo agarra el picayelo que tiene ahí en la mano y le hace ¡bum! Y mata a su hermano. Entonces es el mundo es así, hay una cosa con la violencia. Ahora, ¿cómo lo sobrevivo yo? Pues no sobrevivo ni mejor ni peor que usted. Igual, hay cosas muy impactantes que vas guardando. Yo le guardo mucho respeto a esa memoria,
tanto que la he venido soltando, ¿no? Guardo mucho respeto a esos recuerdos, le guardo mucho recuerdo a ese y a todos esos muertos. Se los guardo, los que yo los vi, porque muchos de los que están en esas novelas yo los vi ahí. Y les guardo su respeto, tanto que he escrito sobre ellos, ¿no? ¿Cómo sobrellevas eso? Pues, en voz de Alfonso Reyes diría, pues cansa, sí cansa. Y Reyes diría, es tanto sol que lleva uno adentro que a veces cansa, ¿no? Y sí, sí cansa, pues ¿cómo no va a cansar? Son muertos, es violencia, es todo eso, pues se va acumulando y por supuesto que cansa. Buenos días. Mi pregunta es, como ser humano, ¿cómo sobrevive Alejandro a la presión y al acoso del Estado? Es por todos sabidos que el portal, sin embargo, ha sufrido muchos ciberataques. Me imagino que también a nivel personal Alejandro ha tenido ataques. ¿Cómo sobrevive? ¿Cómo vive el día a día? Pues, pues igual les tocó estar aquí con San Juana Martínez, ¿verdad? Estoy con San Juana. Sí. Pues mi comadre y yo nos mantenemos al teléfono echándonos porras los dos. Oye, comadre, oye, compadre, oye, comadre. Te quiero mucho, yo también a ti. Cuídate, güey, tú también cuídate, güey. O sea, así se la lleva uno. Pues es que así es de complicado. Me río porque así estamos, es literal. Así. Oye, querido, ¿cómo estás? No, pues bien. Oye, ¿ya te están poniendo otra chinga? Pues sí, me la están poniendo, pero ¿qué hago? Pues nada, cuídate. No, yo no he cambiado rutinas más que en los días más complicados del año pasado, cuando sí estaba muy duro el ataque, sobre todo porque algún loquito se comprara la idea, ¿no? Me estaban difamando, me estaban poniendo fotos de violador y quién sabe qué, una campaña terrible hecha para joderme, ¿no? Entonces digo, la gente que me conoce pues sabe perfectamente, no había bronca, el segundo círculo también no había bronca, el tercer círculo, pero luego algún loco por ahí pues, te ve, te reconoce, te vio hace un momento, pues, dice, pues aquí agarro un cuchillo y se lo clavo a este tipo, ¿no? A esos es a los que les tenía yo miedo. Entonces pues sí cambié rutinas, me escondí un poco, etcétera, porque yo no sabía de qué tamaño se había hecho esa bomba, ¿no? Lo que le metieron mucho dinero a la campaña de desprestigio contra mí, contra Sin Embargo, mucho dinero. ¿De dónde? Obviamente va a resultar que del dinero de todos nosotros, ¿no? De dinero público, seguramente va a resultar que es un político por ahí, X, sí, con dinero de la gente, obviamente pagan todo ese tipo de cosas, pero lo sobrevivo con mucha tranquilidad, no me alteran el día a día. Hay días concretos en los que sí, o estoy muy encabronado, porque pues se me hace injusto todo lo que se hace, o estoy nervioso. Yo trabajo con muchas mujeres, siempre he trabajado con muchas mujeres, Sin Embargo el 70% son mujeres. Siempre hemos hecho así. Jorge Cepeda Patterson, que era pues, mi amigo, mi socio, colega importante, tenemos muchos años juntos, hicimos juntos Día 7, juntos nos fuimos al Universal y fundamos después, años después, Sin Embargo, y siempre nos hemos propuesto cambiar la dosis de hombres y mujeres en las redacciones. Las redacciones eran muy machines, eran de puros machos, ¿no? Y usted piensa en los periódicos pues, de los 70, 60, 80 y huelen a macho, pura política, no tenía ni un sabor femenino, nada para que se lo pudiera comprar, y es un gran error, porque quien toma la decisión con respecto a un gasto de largo plazo, la decisión final o la influye es la mujer. Entonces las suscripciones, por ejemplo, a los periódicos, casi siempre la decisión final es la mujer, que si él puede decir, yo quiero que me suscribas y la otra le puede decir fácilmente, le puede decir, bueno, está bien, nomás que, ¿te acuerdas que iban a hacer 2 caguamas a la semana? Pues te va a quedar una, güey.
Entonces ahí, o bien ella dice, pues, está bien, aprieto aquí y acá tú te tomas tus 2 caguamas y te pongo tus periódicos. ¿Me entiendes? Entonces hay una desvaloración. Y entonces, ¿por qué entonces las mujeres no están dentro de la vida de los periódicos? Pues por misoginia, básicamente por machines, por misóginos. Entonces, siempre le hemos sumado. Ahorita se nos pasó un poquito la mano, sin embargo, y son 70% mujeres. Sí, entonces, pues bueno, así la vamos sobrellevando. A mí me preocupaba en esos días porque pues tengo muchas chavas y hubo un momento que físicamente se paró un tipo ahí, yo no sabía si estaba armado, entonces tuve que bajar yo a enfrentarlo, etcétera, y pues lo que estaba pensando es, tengo un montón de chavas allá adentro en la oficina, ¿no? Tengo un montón de gente ahí, pues desde